Hola a todos, lo que quiero compartir con vosotros hoy día son algunas nociones básicas de cómo programar en línea de comando del programa R. No es tan difícil como parece, al menos de lo que yo he visto en los exámenes. Lo que se pide son pequeñas cosas, funciones de cálculos muy concretos. Pero antes que ponerte a ver funciones o meterte a hacer ejercicios de programación, lo primero que creo yo para mí es entender qué cosas, cómo hay que diseñar lo que te piden. Lo que primero tendrás que entender es qué te están pidiendo, y una vez que diseñas qué te están pidiendo, que lo entiendes, podrás diseñar un pequeño programa que te sirva para poder representar en números eso que te están pidiendo, sea una media, una desviación típica o una varianza. Entonces empezamos por lo más simple. Esto que aparece aquí se llama prompt del sistema, y aquí lo único que tenemos que hacer para crear, por ejemplo, una variable, creamos una variable que se llame, por ejemplo, pues nombres. Lo escribes, nombres. La forma de asignarle es poniendo menor y una rayita como si fuera una flecha. Le vas a asignar un grupo de nombres, entonces usamos algo que es una especie de función como un array, una combinación de nombres, y le ponemos, por ejemplo, Pepe. Recordar que los que son letras, por decir, los alfanuméricos, como esto, las palabras, vienen entre comillas. Ponemos Juan y separados por comas, ¿vale? Esta es la estructura que suele tener. ¿A quién ponemos? No me sale ni uno. Luis. Veo aquí alguno más para poder calcular luego las medias. María. Vamos a poner a nuestro profesor Marcos. Cuando hago esto, ya se ha asignado los valores a la variable. Como veis, la variable, yo no suelo usar X o Y, yo suelo usar variables que sean representativas. Yo que estoy guardando aquí, pues nombres, Pepe, Juan, Luis, María, Marcos. Entonces se lo asigno, veréis como si fuera una flecha, se lo asigno, es decir, le añado a esta variable, guardo en ella estos valores. Si la queréis ver, poder poner otra vez el nombre de la variable, nombres, y sale. Si queréis asignar, por ejemplo, números, vamos a crear ya una variable que se llame notas. Esta variable notas le vamos a asignar valores numéricos. Volvemos a poner C de combinatoria y le asignamos números, por ejemplo, que sean las notas 5.4, a ver, un 7, un 6. Mirar que aquí he puesto primera posición, segunda posición, tercera, cuarta y quinta posición, ¿vale? Cuando yo asigne las notas, les voy a asignar las notas a Pepe, a Juan, a Luis, a María y a Marcos, con lo cual tendréis que poner la misma cantidad de elementos para poder asignar luego. 5,4 correspondería a Pepe, 4,7, Dios, hoy día, correspondería a Juan, 7 corresponde a Luis, 6 corresponde a María, y a Marcos, ¿qué le ponemos? ¿Lo suspendemos o lo probamos? Vamos a ponerle un 9. Mirar, ¿cómo pongo las variables numéricas? No van entrecomilladas, pero van separadas por comas. Todas las estructuras de estas combinaciones, de estos arrays, que se llaman así, van separadas de comas, cada elemento. Los que son palabras, por llamarlo de una manera, los alfanuméricos, van entrecomilladas. ¿Ven? Y los que son numéricas, sean en este caso con decimales o números enteros, que sean dobles, van en números simplemente separados por comas. Ahora lo mismo, ya está asignado. ¿Queremos ver la variable notas que hemos guardado en ella? Pues mirar, ya están los valores y veis como por defecto le pone siempre el punto decimal. Entonces esto es simplemente lo que llamamos asignar. Ya tenemos por un lado los nombres y por otro lado tenemos las notas.
pues ahora lo que nos interesa es juntar en una única variable los nombres con sus correspondientes notas. Entonces lo que vamos a vamos a usar una función que ya está definida, que se llama names, y le vamos a asignar sobre qué variable, sobre la variable notas. Estas son mis notas y le quiero pasar los nombres. Pues sobre la variable notas vamos a asignar la variable que tenemos aquí, que se llama nombres. Le asignamos nombres. Ay, pues me he equivocado. Ay, me falta un valor. Ve, esto es muy chivato. Ya ven cómo le dice que no, el atributo name5 debe tener la misma longitud del vector. Yo el vector le he puesto a este vector 2, 3, 4, 5 elementos. Y aquí he puesto 1, 2, 3, 4. Me falta una nota. 1, 2, 3, 4. Así que no hay problema. Pues nada, volvemos a asignarla sobre la variable notas. Vamos a asignar nuevamente. Combinatoria. A ver, 5.4, 7, 6, 9, 9. Vamos a ver qué me ha asignado. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos los 5 valores. Ahora volvemos a la función names. Cogemos la variable notas y le vamos a asignar los nombres. Ya está. Si queremos ver qué cosa hemos hecho, escribimos la variable que nos interesa. En este caso es notas, que es la que le hemos metido todos los valores, y nos sale Pepe con 5,4, Juan con 7.0, Luis con un 6, María con 9 y Marcos con un 9. Esto así de sencillo. Esto es lo que llamamos asignar valores. Recapitulando, primero asignamos una variable con los nombres, asignamos una variable con las notas, que son de tipo numérico, y luego lo que hacemos es juntar las variables de tipo numérico con los nombres, que es, además, esto es la estructura que en realidad nos interesa para luego trabajar con ellas. Una vez que tenemos esta estructura, podemos, por ejemplo, vamos a calcular pues una varianza, una media o cualquier otra de las funciones. Todas esas son funciones, no hace falta que hagamos ningún cálculo. A ver, por ejemplo, vamos a calcular la varianza, que es la var. ¿Sobre quién? Sobre esta variable que ya tiene todos los datos, sobre notas. Este es el valor de la varianza. Podemos calcular también la desviación típica, que es una función que ya es por defecto SD. ¿Sobre quién? Pues sobre notas. Y hacemos lo mismo. Esta es nuestra desviación típica. Podemos calcular la media de notas. Y esta es la media que tenemos. Como veis, es muy sencillo. Lo que necesitáis es primero, cuando leáis el problema que nos piden, es identificar qué nos piden. Casi siempre, si veis en programación, es muy lógico. ¿Qué necesito? Pues generarme una variable con los nombres de los alumnos. Una variable que contenga la nota de los alumnos. Variables que en este caso son un array, que se llama un vector, porque tienen varios elementos dentro. Luego que tengo estos dos elementos, pues por separado no me interesa, porque a mí me interesa saber el alumno Pepe, pues qué nota tiene, el alumno Juan, qué nota tiene, y así. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente con una función que se llama, por ejemplo, names. Es algo que ya está dado, con lo cual no es que lo inventen, esto ya existe, ¿vale? Esa es una función que ya está por defecto hecha. Le asignamos esta función, le vamos a pasar esta variable, notas. ¿Por qué? Porque quiero que sobre notas me agregues la siguiente variable, que es nombres. Entonces asignáis nombres y queda como resultado pues esto de aquí. Hemos juntado los dos vectores, como que lo hubiéramos hecho en una única variable, los dos vectores están juntos. Y ahora ya teniendo esta estructura, que es la básica,
Podéis jugar con varianzas, desviación típica, media, además que son funciones hechas. Como veis, solamente pones el nombre de la función y la variable sobre la que quieres efectuar, en este caso notas. Podéis jugar con mil de combinaciones, pero esta es la estructura básica para poder trabajar cualquier ejemplo que tengamos que hacer de cara al examen. Podéis calcular las secuencias, las varianzas, o tener dos grupos, por ejemplo, que tengáis otro grupo de alumnos de otra clase con otras asignaturas, o en lugar de nombres pues asignaturas, o un único alumno con asignaturas. Esto ya es jugar un poco. Lo básico, saber asignar las variables, saber combinarlas, y una vez que tengáis el array, este vector con los datos de los nombres con sus respectivas notas, podéis sacar cualquier tipo de estadístico descriptivo que necesitéis. Como veis, la informática es lógica, no es números. Aquí no estoy haciendo ninguna operación, simplemente hay que entender qué significa esto, que es asignar, qué voy a asignar, y una vez que determinéis, es muy fácil trabajar con ello. Hay mucho más, los ejercicios que están puestos en los ejemplos que ha dado el profesor, la verdad que son bastante fáciles de sacar, son de este estilo. Parece más complicado porque hay mucha variable, mucho nombre, pero no es tan difícil. Y una recomendación para cuando hagáis estos, no uséis variables tipo X, 1, J, K, porque luego no entendéis de qué va. Usar variables que sean representativas. Yo aquí, por ejemplo, que quiero guardar nombres, pues guardo nombres. Si en lugar de nombres hubiera querido guardar asignaturas, pues pongo asignaturas, o algo que sea representativo de lo que estéis haciendo, porque es más cómodo trabajar luego sobre ese tipo de variables. Si yo aquí hubiera puesto variable X y aquí variable Y, pues lo mismo a la hora de asignarlo no recordaba cuál es la variable X y la variable Y. Y recordar que cuando estéis en el examen no vamos a tener el ordenador, con lo cual no vamos a poder ejecutar para ver cuál es el contenido de cuál. Entonces, para mi gusto es más cómodo poner un nombre representativo a cada variable para que podáis trabajar con él más fácilmente cuando se hace sobre papel. Bueno, espero que esto les pueda ayudar. Si voy a seguir viendo qué otras funciones podemos tener para resolverlas.